Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es importantísimo en el campo de la psicología organizacional, que es el debriefing en actividades experienciales. Voy a compartir no solamente algunos conceptos básicos que son importantes, sino también una propuesta de debriefing, ¿no? Y también pasando por, obviamente, un marco teórico. Quiero comenzar con esta pregunta. Lo que vemos acá es una sesión de outdoor training. Esta sesión de outdoor training se le pide a estas personas que se levanten a la altura de la cintura, que lleven esta soga, pero la idea es que la consigna que se le da frente a este reto al grupo de personas, que se levanten todos al mismo tiempo. Pero para lograr eso va a requerir una serie de habilidades y competencias. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué preguntas haríamos a estos participantes al terminar este reto? Y probablemente muchos de nosotros ante esta pregunta, ante un reto en el cual los participantes han vivido una experiencia, un reto, probablemente, y hemos invitado a ponerse en un círculo, la pregunta que haríamos para reflexionar sería, por ejemplo, ¿y qué aprendiste? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué sentimientos tiene? Y así se daría una serie de respuestas ante esta pregunta de los participantes como facilitadores. A este tipo de preguntas nosotros le denominamos debriefing. El debriefing viene a ser la parte del análisis y reflexión de una actividad experiencial. Dentro de las actividades experienciales nosotros tenemos no solamente dinámicas de grupo, sino también tenemos el tema de outdoor training, algunas actividades lúdicas, pero el asunto es que no en todas esas actividades lúdicas o experienciales o vivenciales se hace el tema de análisis y reflexión. Esta parte es vital, ¿por qué? Porque nos va a permitir que las personas reflexionen sobre esa situación en la cual están viviendo. David Ausubel, un psicólogo especialista en lo que es educación experiencial, nos dice, es imposible aprender si de alguna u otra manera no hay una reflexión sobre esa experiencia. En el campo del debriefing, probablemente habemos escuchado dos cosas. Uno, el debriefing, un aspecto psicológico. El debriefing tiene dos caminos y dos vertientes, dos áreas principales. El debriefing, que se utiliza en intervenciones en crisis, como por ejemplo situaciones de desastres, de eventos naturales, o por ejemplo esta situación del coronavirus, hay también una intervención del debriefing en temas de intervenciones en crisis. Pero también el debriefing tiene otro camino, otra práctica, que es en el campo de la educación experiencial. En esta sesión nos vamos a centrar básicamente en este punto, que es en la parte del aprendizaje experiencial. Probablemente para algunos, o para no todos, el tema de este concepto, esta palabra sea nuevo para algunos que de repente no están en el campo organizacional o en el campo clínico. El debriefing básicamente surge en la Segunda Guerra Mundial y cómo comenzó en el campo militar. El debriefing, después de cada batalla, los militares se reunían y reflexionaban sobre los aciertos y desaciertos que habían tenido. Ante una serie de preguntas y reflexiones, comenzaron a mejorar sus intervenciones militares. Es así que en el campo militar se hace una práctica muy común el tema del análisis y reflexión. Es en este campo en el cual aparece el tema del término del debriefing. No nos olvidamos también que en el campo militar han sido las mayores contribuciones, una de las mayores contribuciones, por ejemplo, al campo organizacional. Por ejemplo, recordemos que las pruebas alfa-beta fueron creadas en el campo militar para poder seleccionar militares, ¿no? Porque antes se tomaba solamente como criterios el tema biotipo, básicamente, y con estas pruebas comenzaron a intervenir. Es decir, que es muy familiar que en el campo militar se hayan hecho algunas contribuciones. Entonces, el debriefing surge en el campo militar
en esta situación que comenzaron a analizar y reflexionar. Y que cuando analizaban y reflexionaban sobre los eventos que habían acontecido, sobre la situación que habían vivido, comenzaron básicamente a mejorar tremendamente y significativamente. Es por eso que se hizo una práctica en el campo militar, este análisis y reflexión. Acá quiero compartirles algunos conceptos, definiciones sobre el tema del debrief. Por ejemplo, para Pearson y Smith, ¿qué nos dice sobre el tema del debriefing? El debriefing nos dice se puede definir como una reflexión útil que puede ser llevada a cabo por un individuo o por un grupo. Para Hostfeld, ¿qué nos dice con respecto al debriefing? El debriefing es un proceso en el cual los miembros del grupo discuten y trabajan a través de ideas, problemas, sentimientos o preocupaciones que son generados por un individuo o por los miembros del grupo. Otro concepto que también quiero de alguna u otra manera compartirles es el tema de Liederman. Dice, con respecto al tema del debriefing, hay una conexión positiva entre la exposición a una experiencia práctica y el proceso de aprender de la experiencia después que se haya producido. El debriefing básicamente es un proceso en el cual se realiza un análisis y reflexión sobre las experiencias que se han vivido en esa situación. En el campo organizacional conocemos a un ecuatoriano que es un referente con respecto al tema del outdoor training, que son actividades experienciales, vivenciales en el campo, en la naturaleza. Y nos dice el concepto del debriefing. Nos dice Ernesto Iturralde, es un facilitador experiencial que hace muchas investigaciones respecto. Nos dice, en el campo de la metodología y el aprendizaje experiencial, el debriefing es un proceso semiestructurado mediante el cual el facilitador, una vez finalizada una determinada actividad, el facilitador va a formular una serie de preguntas que van a permitir y que va a tener como objetivo que este socio del aprendizaje, que estos participantes puedan de alguna manera evidenciar lo ocurrido, obteniendo una serie de reflexiones que les van a permitir mejorar su actuación. Eso es lo que nos permite el tema del debriefing. Unas características del debriefing, por ejemplo, podemos mencionar que el debriefing es una actividad educativa efectiva. El debriefing es intencional, uno planifica las preguntas, el nivel en el cual quiere profundizar con respecto a la actividad que está invitando a participar a los que están pasando estos retos, ¿no? En el campo, en el outdoor training, a estas actividades, a cada una de las actividades que se le hace vivir a los participantes, se le denominan retos, ¿no? En la cual hay un tiempo determinado para que puedan lograr el objetivo que se le está planteando y después de ese objetivo, de ese tiempo, se invita a reflexionar, sea que hayan logrado el reto o sea que no hayan logrado el reto. Por eso que esta experiencia es interesante, porque si bien tienen éxito o no tienen éxito, se utiliza esta experiencia, sea positiva y sea negativa, para poder sacarle provecho sobre los comportamientos que han evidenciado, si se han integrado, si se han unido, si han trabajado en equipo sobre esta actividad. Otra característica del debriefing también es que el grupo puede escribir en un papel también, se le puede pedir al grupo que todas estas reflexiones puedan también plasmarlo en una hoja o también verbalizarla. Otra característica del debriefing también quiero compartir, que el grupo acá discute sus respuestas a la pregunta. Cada una de las respuestas de los participantes es aceptada, no se critica y se respeta todas las opiniones vertidas en este análisis y reflexión. Otra característica del debriefing es que se debe basar en una intención específica de aprendizaje. Es decir, que nosotros previamente a la actividad hemos debido diseñar el tipo de reflexión a la cual queremos lograr en los participantes. El debriefing ha pasado por una serie de etapas y una serie de evoluciones. Por ejemplo, para Pries y Gass nos dicen que el debriefing ha pasado por esta serie de etapas y esta serie de avances en la cual ha pasado por una serie de transformación el debriefing.
Primero, antes se creía que solamente la experiencia por sí solo va a permitir que las personas aprendan. El segundo nivel del debriefing pasó desde que no solamente las personas necesitaban la experiencia para que aprendan, sino también compartir con el grupo. Es decir, que en esta etapa se consideraba en el debriefing que era para poder aprender realmente y que se produzca un aprendizaje de una actividad, era importante el compartir con los miembros de un grupo o de un equipo con respecto a cada una de las experiencias en la cual hayan vivido cada uno de los participantes. El tercer nivel de generación del debriefing pasa también por un tema de que era importante para poder aprender el tema de la reflexión. Entonces acá ya comienza el debriefing con un tema más interesante porque va a permitir un poco en esta reflexión hacer el tema de las conexiones cognitivas de los participantes. Es decir, acá ya hay una reflexión más profunda con respecto a la actividad que están participando, con respecto a la actividad en la cual todos los integrantes de un grupo, un equipo, están participando. El cuarto nivel del debriefing pasa por el tema del reflexionar antes de la experiencia, es decir, antes de cualquier actividad de outdoor training, por ejemplo, antes de estas actividades, de estos retos, se invita a reflexionar sobre lo que va a acontecer, sobre lo que se va a necesitar para afrontar cada uno de estos retos. Entonces ya estamos hablando de que el debriefing ya va contemplando el antes, el durante y el después de la actividad o el cierre de la actividad. El quinto nivel por la cual pasa el tema del debriefing es que ante una actividad o ante un reto que le hemos planteado a un grupo, y a veces estos retos en el tema del debriefing duran a veces 40, 50 minutos, nosotros no esperamos que termine este reto, sino interrumpimos para invitar a reflexionar a los participantes sobre la manera en la que se están organizando, sobre la manera en la cual están afrontando cada uno de estos retos que se le está planteando. Es decir, si vemos, si le hemos planteado un reto a un grupo de personas en la naturaleza, en el agua, en el mar o en parte de la naturaleza, por ejemplo, en un club campestre, si nosotros les hemos planteado un reto, le hemos dado un tiempo determinado y vemos que ellos no se están pudiendo organizar y está siendo caótico el tema de su organización, nosotros interrumpimos e invitamos a reflexionar para que tomen conciencia sobre sus habilidades, sobre los errores que están realizando o cometiendo en ese instante. Y el sexto nivel del debriefing que ha pasado es sobre el tema de prescribir paradojas. Es decir, supongamos que uno de los participantes en cada una de las actividades está siendo negativo y entonces nosotros le prescribimos que cuando comente sea negativo, con el fin de que él se dé cuenta y tome conciencia sobre el rol que está desempeñando en cada una de estas sesiones o en cada uno de estos retos, ¿no? Entonces, estos son las 6 generaciones que ha pasado el tema del debriefing. Quiero compartirles también, este es Ernesto Iturralde, tiene un modelo con respecto al debriefing que se llama los 4 elementos. Ernesto Iturralde nos menciona que hay 4 elementos por los cuales se realiza el tema del debriefing. Él nos da una estructura que implica desde la observación, que se llama agua, aire, tierra y fuego, y él hace alusión a un tema de observar, reflexionar, adaptarnos, contextualizar y aplicar todos estos conocimientos en esta experiencia que están realizando cada uno de estos miembros de este grupo. Lo que se busca con este modelo del debriefing que nos plantea Ernesto Iturralde es que los integrantes, este debriefing generalmente lo realizan, hay una práctica muy común que se realiza al final de la actividad, al final de cada uno de estos retos. Pero nos estamos dando cuenta hace un rato que el debriefing fue planteado incluso para intervenir antes, durante y al cierre de cada uno de los retos. Lo que busca con este modelo de debriefing Ernesto Iturralde es
fomentar el darse cuenta, es decir, que los participantes tomen conciencia de que cómo están actuando o cómo se están conduciendo en cada uno de los retos. ¿Están trabajando en equipo? ¿No están trabajando en equipo? Solamente algunos participan, no todos participan, algunos están a un lado, otros están más comprometidos. La idea es un poco también invitarlos a reflexionar, a que se den cuenta sobre el rol que están teniendo cada uno de estos participantes. Pero también este modelo del debriefing busca hacerse que cada uno de los participantes se haga cargo con respecto a los resultados que se van a obtener en cada uno de estos retos. Cada uno de estos retos en un outdoor train, en esta actividad experiencial donde se le plantea una serie de retos, va de menor a mayor complejidad. De tal manera que ellos se hacen cargo de que si no se están esforzando, si no se están comunicando adecuadamente o si no están organizando de acuerdo a la exigencia que está planteando el reto, ellos tienen que hacerse cargo de que no van a poder lograr si no se organizan o no trabajan en equipo. Va a depender, obviamente, de cada uno de estos retos. El otro tema que busca también con este modelo del debriefing que se llama los 4 elementos es que las personas tengan conciencia de la coherencia entre lo que piensan, lo verbalizan y las acciones. Porque en el tema del debriefing de la reflexión, ellos podrían estar de repente criticando de que no todos están participando, pero esa persona en cada uno de los retos está participando, está comprometido con el logro de ese reto. Si esa persona, uno de los integrantes, por ejemplo, está diciendo que todos hablan, él está contribuyendo. Si ese participante, por ejemplo, en esta actividad se está quejando o está comentando por el tema de que no todos están aportando soluciones, él está aportando soluciones. Entonces se busca también eso, que cada uno de los integrantes que ha participado sobre estos retos pueda darse cuenta si está habiendo una coherencia entre lo que verbaliza, entre lo que piensa y las acciones que está mostrando en cada una de estas actividades, ¿no? El tema del debriefing se utiliza para invitar a reflexionar en distintas situaciones. El tema del debriefing nos ayuda y se utiliza para reflexionar en el tema del conocimiento, para promover las emociones, para tomar conciencia sobre un tema o situación, para producir nuevos conocimientos, para producir respuestas o soluciones. A través de una pregunta que hagamos de reflexión, podemos movilizar a una serie de alternativas de solución a las personas. Con una pregunta también, una pregunta que invita a reflexionar, podemos promover la transferencia del conocimiento. Con una pregunta también podemos identificar si va a ser posible el impacto al aplicar estos conocimientos en su puesto de trabajo, si van a poder transferir estos conocimientos a su puesto de trabajo. Pero también el tema del debriefing lo vamos también a utilizar para estimular a la acción, porque a través de las preguntas vamos a movilizar a una serie de acciones y reflexiones. También con esta serie de preguntas, de análisis y reflexión que vamos a hacer en este proceso de debriefing, vamos a alinear a los participantes con los objetivos de la actividad. También vamos a poder identificar las mejores prácticas, ¿ok? Pero también vamos a identificar a través de una pregunta haciéndole a los participantes sobre los comportamientos que están llevando al éxito, pero también los comportamientos que están llevando al fracaso. Entonces, el debriefing realmente es una herramienta poderosa que nos va a permitir un poco contribuir con el tema del proceso de aprendizaje, no solamente como conocimiento, sino también para reflexionar sobre el tema de la aplicación y el tema del impacto si esos comportamientos que los han llevado al éxito, lo transfieren a su puesto de trabajo. Entonces, no solamente estamos hablando del tema de que un grupo de personas que está participando en una actividad experiencial, vivencial, sea una dinámica, supongamos, sea un outdoor training, o sea, cualquier actividad lúdica nos va a ayudar aquí, a que esta persona no solamente reflexione sobre el tema de lo que está aprendiendo como conocimiento, sino también a identificar una serie de comportamientos que están llevando al éxito, pero también una serie de comportamientos que están llevando a no lograr
a fracasar en el logro de una actividad. Pero también el tema del debriefing nos va a permitir que la persona, invitarlo a que no solamente se quede en el tema de aprender, sino en el tema de aplicar los comportamientos o los conocimientos, pero también reflexionar sobre el tema del impacto. Es decir, estamos enfocándonos en el tema de fomentar el aprendizaje para aplicar esos conocimientos. Permítame un poco, sé que estoy siendo un poco teórico, pero me interesa un poco transmitirle un poco el marco teórico para poder discutir dentro de un rato. Y tengo algunos casos que quiero compartirles a ustedes, ¿no? Para nosotros plantear esta metodología del debriefing, nosotros hemos señalado una serie de, hemos revisado a profundidad una serie de marco teórico que de alguna manera respaldan este planteamiento del tema del debriefing, la taxonomía de Bloom. Lo voy a escribir y después voy a centrarme en unos 2, 3 nada más para poder un poco enfocar. El tema de la programación neurolingüística con el tema del sistema representacional, el tema de las técnicas proyectivas, el tema de David Ausubel, el tema de los 4 niveles de capacitación según. Cuando yo hablo del tema de la taxonomía de Bloom, estoy hablando de que en el tema de la reflexión, a los participantes en una actividad experiencial, es importante no solamente quedarnos con el tema de qué aprendió. Ese es a un nivel cognitivo básico, pero hay niveles en los cuales uno puede llevar a los participantes a analizar sobre, por ejemplo, el tema de aplicación, el tema de evaluación o el tema incluso de proponer en base a lo que han aprendido, hacer una propuesta de acción. Y miren acá, en estos niveles de la taxonomía de Bloom, ¿no? Los niveles cognitivos, la manera de la forma más compleja de pensar, el decirle e invitarle a un grupo de personas y cómo eso, lo que te has dado cuenta y lo que has aprendido, cómo podrías aplicarlo a tu puesto de trabajo o tu organización. Con ese tipo de pregunta estamos invitando a mayores niveles cognitivos del tema de reflexión. Cuando hablo del aporte de Donald Kilpatrick, él nos habla de que en el tema de capacitación hay varios niveles en el cual debemos nosotros evaluar. El tema del impacto, el tema de la aplicación, el tema del aprendizaje, el tema de la satisfacción y el tema de la reacción. Estos son los niveles que plantea Donald Kilpatrick. Y entonces cada uno de estos niveles es importante también considerarlo en el tema de la reflexión. Porque no solamente vamos al tema de la satisfacción, es decir, si le gustó la actividad, si no está aprendiendo, y qué cosas también puede aplicar de esto de acá y lo que está aprendiendo. Pero de esto también, que si aplica en su puesto de trabajo, qué podría mejorar o dónde podría mejorar si aplica estos conocimientos, ¿no? Y así, David Cole nos plantea que es importante para que una persona realmente pueda aprender, reflexionar. No hay un aprendizaje con la sola experiencia. Y aquí es clave e importante la experiencia sumada con el análisis y reflexión para internalizar, como dice Pelleck, ese nuevo conocimiento, ¿no? Y cuando nos referimos al tema de lo que es auditivo, visual y kinestésico, también hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a que las personas puedan conectarse. El tema del debriefing lo podemos hacer a través de unas preguntas, a través de unas tarjetas con colores, a través de imágenes también, o a través de objetos. Y entonces eso permite que la persona pueda de alguna u otra manera conectarse. Hay una investigación chilena. Cuando uno considera el sistema representacional, es decir, la forma como aprende una persona, sea auditivo, visual y kinestésico, cuando uno considera el sistema representacional que uno tiene, es decir, que tiene desarrollada más la forma de aprender, sea auditivo, visual y kinestésico, hay un 35% más capacidad de poder aprender que una experiencia tradicional de una sesión de clase, ¿no? Ok. Entonces comenzamos acá el tema un poco de la participación de ustedes. Miren, acá, Brian, tenemos el chat, ¿verdad? Activador. Tenemos acá, por ejemplo, una serie de actividades, como por ejemplo la dinámica de grupos. Tenemos una gincana, tenemos un outdoor training, tenemos una capacitación, tenemos un roleplay, tenemos cuando uno hace un taller
una reunión y unas actividades lúdicas. Entonces, por favor, me gustaría que ustedes me señalaran, por favor, cuál de estas tiene menor, en cuál de estas actividades se hace el menor nivel de análisis. Por ejemplo, un menor nivel de análisis en cuanto a la reflexión. En cada una de estas actividades es importante realizar el tema del análisis y reflexión, pero cada una de estas tiene una metodología, pero ahora que estamos aprendiendo que es importante el tema de la reflexión y el darnos cuenta, por ejemplo, de cada una de estas actividades, podemos un poco, por las experiencias que hemos tenido también, los que hemos participado en gincanas, que son actividades lúdicas en las cuales la gente se divierte, pero hay poco nivel de análisis. En una dinámica de grupo, al finalizar la dinámica, hay una reflexión que se hace de los facilitadores con respecto a una serie de preguntas. En un modo training mayor, en un tema del roleplay también hay un análisis, pero a veces en actividades lúdicas o en gincanas o en talleres, en algunas no se hace un tema del análisis. Entonces, con este cuadro lo que yo quiero invitar a reflexionar es sobre la importancia que tiene el tema de la reflexión en cada una de esas actividades. Cuando una organización, por ejemplo, contrata a una empresa para desarrollar un full day, se hace todo un despliegue de horas hombres, donde intervienen los gerentes, todos los ejecutivos, los participantes e incluso a veces toda la organización. Incluso se hace actividades de competencias donde tienen que trabajar en equipo, pero el tema es que en este tipo de actividades no se realiza muchas veces un tema de análisis y reflexión. Entonces, ¿qué agregaría valor en este tipo de actividades? Que nosotros realicemos una serie de análisis y reflexiones en cada una de estas actividades. Y entonces, resumiendo esta parte, en las actividades que se realizan menos análisis, prácticamente el tema del aprendizaje es muy limitado. Y hay una serie de recursos que se pierden, no solamente económicos, sino también en horas hombres, para no obtener un aprendizaje significativo de tantas horas que van a participar todos los ejecutivos o los miembros de una organización. Entonces, ¿cómo ayudaríamos a este tipo de actividades a agregarle más valor? El tema del análisis y reflexión. Ese análisis y reflexión nos va a permitir que las personas puedan asimilar y acomodar estos conocimientos, a relacionar lo que están viviendo, relacionarlo con la actividad diaria que realizan en su puesto de trabajo y también, ¿por qué no?, en las actividades personales, ¿no? Ok, acá hay un planteamiento para ustedes con respecto al tema del debriefing. Si bien es cierto, en mucha literatura nos habla bastante del debriefing, no hay muchos que plantean una estructura con contenido de cómo hacer el debriefing. Por ejemplo, acá nosotros vamos a plantear 7 tipos de intervenciones para hacer el debriefing. El primero, que tiene que ver con el foco. Esta actividad de foco son preguntas que se les va a hacer antes de desarrollar una actividad. Es decir, antes de una actividad experiencial, invitamos a los participantes a reflexionar sobre, por ejemplo, ¿por qué estás acá? Esta pregunta nos va a permitir que los participantes en estas actividades experienciales vivenciales comiencen a reflexionar sobre el propósito por el cual ellos están en ese momento ahí. Entonces, le va a permitir también reflexionar sobre el papel que van a tener ellos con respecto al proceso de aprendizaje. La carga de que las personas aprendan no solamente va a estar en el facilitador, sino con este tipo de preguntas buscamos que los participantes tomen conciencia y se hagan cargo de que para sacarle provecho a esta actividad experiencial va a ser importante la participación de ellos. Por ejemplo, acá yo les estoy planteando
una pregunta para realizar en este inicio de actividad, en el antes de la actividad. Antes de desarrollar cualquier reto, invitamos a los participantes a reflexionar sobre el motivo por el cual ellos están ahí. El segundo tipo de intervención se llama intervención en la ejecución. Este tipo de intervención se realiza, por ejemplo, cuando hemos dado un reto a los participantes y vemos que no se están pudiendo organizar, interrumpimos e invitamos a reflexionar sobre su manera de organizarse. Es decir, invitamos a reflexionar sobre los comportamientos que están alineados con lo que exige ese reto o situación. ¿Para qué? Para utilizar esa experiencia de cómo se están organizando frente a un reto para que sirva también como un elemento de análisis y reflexionar de por qué están logrando lo que están logrando. Es decir, que no están pudiendo organizarse para poder lograr el reto. Entonces no esperamos nosotros a que termine este reto, sino invitamos a reflexionar durante la actividad. Interrumpimos y invitamos a todos los participantes a reunirse en círculo, invitamos a ellos a reflexionar. El tercer nivel, que se llama reacción, acá nosotros invitamos a los participantes con una serie de preguntas a reflexionar sobre los sentimientos y emociones que están teniendo sobre este reto. Es decir, si lograron o no lograron, qué emociones y qué sentimientos están teniendo con respecto a esta actividad. Si las personas la están pasando bien, tienen más probabilidades de recibir toda la experiencia y todas las reflexiones de manera más positiva. Es por eso que es importante también que en esta parte del debriefing uno internalice o agregue esta parte de reflexionar sobre los sentimientos y emociones que están teniendo sobre el reto que se les ha planteado a los participantes. El cuarto nivel de intervención tiene que ver con el tema del aprendizaje, es decir, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué aprendiste? Hasta acá, la gran mayoría de los facilitadores hacemos esta reflexión. ¿Qué aprendió? ¿Qué se lleva? ¿Qué nuevas cosas realiza? Y es importante, pero les digo algo. El que una persona aprenda algo no nos asegura que vaya a aplicar esos conocimientos. ¿Cuántas veces hemos aprendido? ¿Cuántas veces conocemos también a personas que saben, conocen, pero que no aplican esos conocimientos o no transfieren esos conocimientos a su puesto de trabajo? Entonces, es importante que nosotros invitemos a reflexionar sobre los nuevos conocimientos que están teniendo los participantes. Pero no nos asegura que el hecho de que aprendan no nos asegura que ellos vayan a aplicar el conocimiento a su puesto de trabajo, a su vida personal. Por eso es que nosotros acá planteamos la quinta nivel de intervención, es decir, transferencia funcional. ¿Qué implica esta etapa de transferencia funcional? Implica, por ejemplo, que los participantes, luego de un reto, invitarlos a reflexionar sobre el tema de la aplicación de esos conocimientos. Y no solamente en el campo laboral, sino también en el campo personal y en el campo académico también. En su vida personal y en su vida laboral. Es decir, que esta reflexión que nosotros vamos a invitar a realizar a los participantes debe llevar a un tema de reflexión sobre el tema de la aplicación de los conocimientos que se están llevando o que están adquiriendo en cada uno de estos retos que está participando. Por ejemplo, acá, menciona una idea de cómo aplicarías estos conocimientos a tu vida personal, laboral o académica. Y así como esto, podemos hacer una serie de preguntas que están enfocados al tema de reflexión sobre cómo podría ese conocimiento transferir a su puesto de trabajo, es decir, aplicarlo en su puesto de trabajo. El sexto nivel de intervención implica consecuencias en el entorno. Este tipo de intervención consiste en hacer a los participantes de un reto, de esta actividad, después de este reto, invitarlos a reflexionar sobre dónde podría tener mayor impacto si ellos aplican el conocimiento en su vida personal
o en su vida laboral. Si lo aplican en su puesto de trabajo, ¿qué podrían ellos, dónde podrían impactar y qué podrían mejorar si ellos aplican estos nuevos conocimientos? Y el último es el cierre. Ya para cerrar toda la actividad, invitamos a reflexionar sobre toda la actividad que ellos han vivido. Entonces, este es aquí lo que les estoy planteando, es una estructura, es un contenido para invitar a reflexionar a los participantes, ¿no? A los participantes. Estos 7 tipos de intervenciones tienen 3 momentos: el antes, el durante de la sesión o al cierre de la sesión. Es decir, antes de la sesión, ¿qué hacemos? Preguntamos sobre el propósito de por qué están ahí. Es decir, el enfoque en la actividad, lo que hace un momento hemos estado compartiendo con ustedes. Entonces, hay 3 momentos en los cuales podemos hacer este debriefing: el antes de la sesión, durante el tema del outdoor training y al cierre de la actividad. Entonces, antes preguntamos sobre el propósito, por qué están ahí. Es decir, con esta primera intervención que realizamos en invitarlos a reflexionar, nos vamos preparando el terreno para que los participantes puedan recepcionar de la mejor manera y estar enfocados en cuál es el propósito por el cual ellos están ahí en esa actividad. Es decir, invitamos a reflexionar sobre el objetivo, pero también invitamos en esta parte sobre el rol que tienen ellos en el proceso de aprendizaje. Es decir, que la pelota del aprendizaje va a estar también en la cancha de ellos, porque su participación, sus preguntas, sus inquietudes van a hacer que se enriquezca esta actividad vivencial y experiencial. La reflexión durante, yo les hablé de 3 momentos, ¿no? Y de 7 tipos de intervenciones. Es el tema de la intervención en una ejecución, es decir, cuando están realizando y no están pudiendo organizarse, nosotros intervenimos. Y al cierre de la actividad, las demás, es decir, el tema de la reacción, el tema de invitarlos a reflexionar sobre el aprendizaje, transferencia funcional, consecuencia en el entorno, es decir, el impacto, y el cierre de la actividad. Esos son los 3 momentos en los cuales nosotros invitamos a realizar el tema del debrief. Es que tampoco la idea no es pasarnos todo el tiempo preguntando, sino que sí es importante escoger la pregunta por la cual vamos a invitar a reflexionar a los participantes, porque esas preguntas van a permitir un poco hacer la conexión, van a permitir abrir una serie de posibilidades de aprendizaje y de conexiones de la experiencia que están teniendo en ese momento, en esa actividad experiencial, con el tema de lo que pasa en su vida laboral, o por qué no también en su vida laboral y personal, ¿no? Bueno, acá es un análisis que hice con respecto a las actividades que hace un buen rato les compartí casi inicialmente, las dinámicas de grupo, qué nivel de análisis y reflexión tiene. Aquí vemos que tiene, en cuanto a un nivel medio, el tema de las actividades lúdicas realmente es un nivel bajo. El tema del outdoor training, generalmente el tema del análisis y reflexión es alto, se da bastante análisis y reflexión acá. El tema de la capacitación a veces es bajo o medio. El tema del roleplay es un nivel medio de análisis y reflexión. El tema de talleres también hay un nivel medio de reflexión. Las reuniones a veces no se hacen. El tema de la reflexión de este tipo de actividades es bajo. Y el tema de nuestra propuesta es un nivel alto porque proponemos nosotros distintos tipos de intervención. Pero ustedes podrían decir, pero tantos tipos de intervención no nos va a dar tiempo. El tema de la intervención también está ligada con los objetivos de aprendizaje de la actividad. Es decir, si yo me he propuesto en esta capacitación llevar a un objetivo de aprendizaje de aplicación, entonces el tema de la reflexión en el debriefing debería llegar a ese análisis. Si yo me he propuesto el tema del objetivo de aprendizaje con los participantes que lleguen al nivel de aprendizaje, entonces a ese nivel llegará mi nivel de análisis y reflexión con respecto al tema del debriefing. Bueno, acá este cuadro me interesa.
Hace un rato yo les hablé de la taxonomía de Bloom, les hablé también de los niveles de Kirkpatrick. Kirkpatrick es un administrador, hizo su doctorado en educación. Él planteó, antes del planteamiento de él de las evaluaciones de la capacitación, solamente se tomaba una prueba de entrada y una prueba de salida, y se comparaba los resultados, la prueba antes y la prueba después. Si la prueba después era mayor que la prueba antes de la capacitación, había sido exitoso. Pero él, con sus investigaciones, Donald Kirkpatrick, nos planteó en su tesis doctoral que habían otros niveles de éxito que se debían evaluar en las capacitaciones. Él nos habla del tema de la satisfacción, él nos habla del tema del aprendizaje, pero también nos habla de que es importante, cuando uno capacita, evaluar el tema de la aplicación, donde vamos a ver si realmente de lo que aprendieron en la capacitación están aplicando en su puesto de trabajo, están transfiriendo esos conocimientos a su puesto de trabajo, pero también nos habló del tema del impacto. Entonces, acá yo hago una comparación entre nuestra propuesta, que tiene los 7 niveles de intervención, con los niveles cognitivos y el aporte de Donald Kirkpatrick. Nosotros acá vamos a ver que en nuestra propuesta, que les hemos planteado hace un rato, el foco, ejecución, reacción, aprendizaje, transferencia funcional, consecuencia en el entorno y cierre, contempla más allá que estas dos propuestas. Por ejemplo, el tema del aprendizaje también coincide con Donald Kirkpatrick y también con los niveles cognitivos de Bloom. El tema de la aplicación, el tema del impacto. Pero el tema del foco antes de la actividad no contemplan ninguna de estas propuestas, ¿no? Entonces, me parece una propuesta interesante que nos da una ruta de qué cosas preguntar y a qué nivel preguntar. ¿Y por qué es importante que nosotros preguntemos esto de acá? Porque el tema es que ante cualquier actividad de capacitación, las personas puedan aprender para aplicar e impactar en algún proceso o en alguna actividad. Entonces, esa es la idea. Y acá, por último, antes de repente de responder algunas preguntas, acá tengo, Brian, no sé si podemos ahora sí abrir los micrófonos y el chat. Por ejemplo, acá lo que tengo son algunas preguntas que tienen que ver con estos 7 niveles de planteamiento para hacer el debriefing. Por ejemplo, ¿qué emoción sientes en este momento? Es una pregunta. ¿A qué nivel de intervención será este tipo de preguntas? Foco, ejecución, reacción, aprendizaje, transferencia funcional, consecuencia en el entorno o el cierre. ¿Qué nos dicen? Por favor, los escucho. Reacción. Correcto, porque tiene que ver con la emoción. Muy bien, excelente. La segunda, vamos a la segunda. ¿En dónde podría tener mayor impacto si aplicas los conocimientos que te dejó la sesión o taller? Por favor, alguno de ustedes que pueda estar. Ese sería el cierre. ¿En dónde podría tener mayor impacto? Mira, ahí mismo está diciéndonos, nos está dando una idea. Esta 2 tiene que ver con el tema de la transferencia funcional, el tema del impacto. ¿En dónde podría tener un impacto si aplicamos los conocimientos? O sea, tiene que ver con esta quinta. La tercera, por ejemplo, ¿sus comportamientos están alineados con lo que exige la situación? Tenemos foco en la actividad, ejecución, reacción, aplicación, transferencia funcional, aprendizaje, transferencia funcional, consecuencia en el entorno, o que es aplicación también, o el cierre. Ejecución. Correcto, es en la ejecución. Nosotros intervenimos acá e invitamos a reflexionar sobre el tema de lo que están fallando. La cuarta, ¿hay alguna relación entre lo que pasó hoy con lo que sucede en lo personal, académico y en el trabajo? Por ejemplo, este tipo de preguntas de análisis y reflexión pertenece a qué nivel? Foco en la actividad, ejecución, reacción,
aprendizaje, transferencia funcional o consecuencia del entorno. ¿Qué nos dicen? ¿Hay alguna relación entre lo que pasó hoy con lo que sucede en lo personal, académico o en el trabajo? Transferencia funcional. ¿Segura? ¿Hay alguna relación entre lo que pasó hoy con lo que sucede en lo personal, académico o en el trabajo? A ver, vamos, otra. Rosa Sí, Salinas nos dice función. perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Rosa 7. Salinas nos dice Sí. funcional. ¿La primera, te refieres? Brian, discúlpame, no te escuché, Brian. Le comentaba que Rosa Salinas nos comenta por el chat funcional. Transferencia funcional. ¿Ok? Así es. No, no es. Vamos a dejar para el final un ratito. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? Ese es el Ese es inicio. Este es el ok, primero. foco en la actividad. ¿Qué condiciones son las que se necesitan para aplicar estos conocimientos? La sexta pregunta dice, ¿qué condiciones son las que se necesitan para aplicar estos conocimientos? La ejecución. No, mira, su mismo nombre lo dice. El tema de la aplicación. ¿Qué condiciones son las que se necesita para aplicar estos conocimientos? Entonces acá sería transferencia funcional, el tema de la aplicación. Y la séptima sería, ¿qué cosas nuevas aprendiste? Tiene que ver con el tema del aprendizaje. ¿Y cuál es la que no hemos mencionado? El tema del cierre. ¿Hay alguna relación entre lo que pasó hoy con lo que sucede en lo personal, académico, en el trabajo? Entonces, con esta pregunta, invitamos al tema del cierre. Como verán, esta estructura nos da, de alguna u otra manera, una guía que invitar a reflexionar. ¿Qué preguntar y a qué nivel preguntar? Y el tema de la reflexión no debería solamente estar ceñida al tema de qué aprendieron, sino al tema de llevar a otros niveles cognitivos y a otros niveles de reflexión. El tema de la aplicación y el tema del impacto. Porque si esos participantes aplican esos conocimientos, transfieren esos conocimientos a su puesto de trabajo, va a tener un impacto de mejora en el proceso productivo, en reducción de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender no nos asegura que vayan a aplicar, pero no hay forma de aplicar si no aprende. Por eso que es importante que llevemos por todos estos niveles de reflexión a los participantes, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo, solamente aquí hay unos principios que también tiene cada una de esta propuesta, y quiero un poco invitarlos a reflexionar y un poco también dejarles con otro conocimiento más. Si bien es cierto, nos hemos enfocado básicamente a brindarles una propuesta, el debriefing en base a un marco teórico, pero también es importante que ustedes vean qué cosa hay más también cuando uno conoce más el tema del marco teórico, porque toda propuesta debe ceñirse a un marco teórico. Entonces, hasta hace un rato hemos hablado de preguntas. Ahora yo les digo, ¿se imaginan ustedes que no solamente utilicen preguntas, sino que también en este tema del debriefing utilicen imágenes? Ahora, quiero sumar a este nuevo conocimiento. Ahora se imaginan ustedes que ante esta situación de debriefing de cualquier actividad de capacitación, ustedes no solamente puedan hacer preguntas, no solamente puedan utilizar imágenes, sino también se imaginan ustedes
los objetos que podríamos utilizar para invitar a reflexionar, en la experiencia que he tenido, me permite que las personas conecten mejor, comuniquen mejor, más y en menos tiempo. Entonces se abre todo un mar de posibilidades para invitar a realizar una verdadera análisis y reflexión, teniendo en cuenta a la persona. Es decir, teniendo en cuenta que algunos pueden ser auditivos, visuales o kinestésicos. Entonces nosotros empleamos todas estas estrategias para que la persona pueda de alguna manera conectar y pueda transferir esos conocimientos, ese momento en el tema de la reflexión, ¿no? Ok, si fuera alguna pregunta, yo encantadísimo, sé que estoy con el tiempo. Brian, no sé si hay alguna pregunta, encantado. He tratado de ser lo más sucinto y mi intención ha sido de transmitirle una metodología ágil y sobre todo que nos permita lograr los objetivos que queremos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, yo encantadísimo. Buenas noches, soy Luisa. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bueno, Dígame, primero, Luisa. felicitarle, me gustó mucho la capacitación, bastante práctico también, y bueno, me llevo muchas cosas. Quería hacer una consulta. Nosotros sabemos que, bueno, cada persona tiene diferentes sistemas representacionales, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Cómo identifico en el grupo y en las personas qué tipo de sistema predomina? Genial. Gracias, Luisa. Mira, Gracias. Luisa, hay algunas pruebas ya que circulan para identificar el sistema representacional, pero cuando estamos en una actividad como outdoor training, a veces estamos más enfocados en algunos otros comportamientos y cuando comienzan ellos a hablar, por el tipo de palabras que emplean, podemos identificar. Pero eso sería un poco complicado estar atento a qué sistema. Mi propuesta más factible y funcional es emplear los 3 estilos de aprendizaje, es decir, utilizo las preguntas para los auditivos, para los visuales, tengo unas cartas y para los kinestésicos les hago tocar un objeto. Entonces así tengo la posibilidad de que cada persona pueda conectarse con su sistema representacional en la cual es más predominante en cada uno de ellos, ¿no? Porque sería complicado poder ir identificando, salvo la otra propuesta es que de repente antes del taller, un día antes, haber identificado, tomarle esta prueba y ir identificando qué población hay más. Generalmente los hombres somos más visuales y las mujeres son más auditivas por lo general, ¿no? Claro, que también hay mujeres que son visuales y kinestésicas, pero hay una predominancia en cuanto a los hombres a ser visuales y kinestésicos, ¿no? En cuanto a las mujeres, hay más mujeres que son más auditivas, kinestésicas y después visuales, ¿no? Los kinestésicos son los más emocionales. Ok, espero haber respondido a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Encantadísimo de responder, no nos queda mucho tiempo. Sí, gracias. Quería consultarle, usted habló de los cuestionarios. ¿Qué cuestionarios son esos? Mira, no tendría ningún inconveniente de compartirte algunos si me escribes. Encantado. Ya, gracias. Sí, en la presentación está mi correo. Ya, ok, gracias. Okay. Brian, ¿alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Sé que hay un colega que tiene que grabar, me parece que sigue. Por favor, Brian. Al parecer no hay ninguna otra pregunta. Espero hacer un minuto. Si tiene alguna duda que quisiera que el profesor le aclare, puede hacerlo mediante el chat o activar su audio. No hay ningún problema. Buenas noches, profesor. ¿Qué Una tal? Hola. consulta. ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme. Catherine. Catherine. ¿Qué tal, Catherine? Con referencia a este tipo de debriefing, ¿no? Sí. Para cualquier tema de capacitación, ¿usted Sí. utiliza el pretest y el post-test? ¿Está dentro de esta metodología? Ya. El tema del debriefing, Catherine, es un tema de análisis y reflexión.
Cuando yo hablo del test, de pretest, post-test, estoy hablando de la evaluación de la capacitación. Toda capacitación se evalúa el antes y después también para ver el efecto, el impacto de tu capacitación. Pero en esta parte yo solamente he hecho referencia al marco teórico que he utilizado para yo hacer esta propuesta del debriefing. Lo que pasa es que, Catherine, lo que les he mencionado, les he compartido, es una propuesta de intervención sobre cómo preguntar y qué preguntar, ¿no? Que no es que precisamente abunda una estructura en la literatura sobre qué preguntar y cómo preguntar, ¿no? Y esta es una estructura, y por eso he mencionado este marco teórico, ¿no? Y definitivamente en toda capacitación se debe evaluar el antes y el después también, ¿no? Y hay una serie de evaluaciones también que se realizan, ¿no? Pero esta parte es el tema del debriefing que nos va a ayudar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. Este es el material que yo utilizo. Soy el autor y creador de un material que se llama Cartas Dinámicas. Es una metodología de debriefing que contempla, bueno, la figura que han visto ustedes hace un rato tiene que ver con cada uno de estos materiales. Encantadísimo de compartirlo. Brian, creo que este PPT va a estar al alcance de ustedes. Hay una serie de informaciones que les he querido compartir. Yo encantado de compartir estos conocimientos. Catherine, espero haber respondido a tu pregunta, tu inquietud. Sí, muchas gracias. Ok. Brian. Hay ¿Tú un me indicas, comentario por el chat. Un comentario por el chat. Luisa pregunta sobre las tarjetas. Creo que ya se va a poder ver en contacto personalmente con usted, ¿cierto? Encantado. Encantado. Encantado de compartirlo. Muchas gracias, profesor, por haber estado compartiendo con nosotros. Brian, muchísimas gracias y a todos muchas gracias. Y ahí está la información. La información es para compartir y difundir. Ahí lo tienen. Encantadísimo de compartir todo ese material. Brian, esto va a estar grabado, ¿verdad? Y lo pueden bajar, descargar, ¿verdad? Así es. Y hay una serie de informaciones que he compartido ahí y que gustosamente ante cualquier pregunta puedo responder ya fuera de este espacio. Muchísimas gracias, muy amable. A usted. A todos. Gracias, Brian. Un abrazo. Felicidades. Muchas gracias.